Bueno, esta sintonía nos anuncia los miércoles, que ya tenemos aquí a Daniel López Vivas, de López Vivas Abogados. ¿Cómo estás, Dani? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Vicente. Pues muy contento porque, como bien sabes, esta semana es la ruta solidaria de la Vereína, y a los que nos gusta andar, pues estamos encantados de Vamos a tener esta un semana. buen tiempo, excesivo buen tiempo, diría yo. Un poquito de calor nunca viene mal, demasiado malo. Espero que se queden esos 20 y tantos grados, 24 de máxima, porque bueno, el calor ya a esta altura. Es una pena que no vamos a disfrutar de la dehesa en todo su esplendor, pero bueno, pues tenemos sí, porque otras cosas. no ha llovido absolutamente nada, ¿eh? Bueno, que derecho al derecho, ¿de qué vamos a hablar hoy? Aquí estamos. Pues mira, esta semana vamos a hablar de un tema de actualidad que ha tenido mucho seguimiento en los medios de comunicación, tanto a nivel nacional como regional, como es el caso de la alcaldesa actual de Guijo de Coria, que es un pueblo de unos 200 habitantes aquí de la provincia de Cáceres. Y es que esta señora, Cristina Vicente Paule, ha sido condenada a 1 año y 10 meses de prisión al ofrecer puestos de trabajo en el ayuntamiento a cambio de que votaran su candidatura en los comicios municipales de 2011, es decir, votos a cambio de trabajo a cambio de votos, mejor dicho. Esto se conoce actualmente como delito electoral, siendo obvio porque estamos hablando de un delito que ha tenido bastante repercusión, pues porque en España se producen muy pocas condenas de este tipo, no es una cuestión ni mucho menos habitual. Aparte de esa condena de 1 año y 10 meses de prisión, también se le ha condenado a la inhabilitación de 2 años y 1 día para empleo o cargo público. Debemos recordar que estamos hablando de una sentencia sobre la que cabe recurso de apelación y que por tanto no es todavía firme, por lo que nos podíamos encontrar lo que comentamos siempre, que esa sentencia se modifica o que le modifican la condena o que directamente asuelven a esta señora. Es decir, una sentencia que si se recurre, como creemos que sí se va a recurrir, pues se puede modificar en cualquier momento. Obviamente, si esa sentencia deviniera firme, es decir, se ratificara, es obvio que la alcaldesa debería dejar su cargo porque estaría inhabilitada para él. Algo parecido a lo que ha pasado con Otegi últimamente, que intentó presentarse, que tenía una condena por inhabilitación y no le han dejado. Según la sentencia dictada por el juzgado de lo penal de Plasencia, y ya decimos, los hechos que vamos a comentar son siempre según los hechos probados de la sentencia, la regidora, que era entonces perteneciente al PP y ahora es un grupo independiente, ofreció personalmente a un trabajador continuar con su actividad laboral en el ayuntamiento a cambio de que tanto él como su esposa votaran al Partido Popular, que era el partido por el que se presentaba entonces. De igual forma, la alcaldesa también, ya digo, según los hechos probados, prometió a otro trabajador contratar a su entonces pareja sentimental en el consistorio a cambio de su voto y el de su madre. De hecho, finalmente esta persona sí que fue contratada como peón de limpieza. Para garantizar que efectivamente le votaran, y así lo dice la sentencia, la alcaldesa obligaba a los trabajadores a votar por correo, ya que decía que era la única forma que tenía ella de asegurarse que efectivamente le votaran. Claro, supongo que el procedimiento... Comprobaba que se metía el voto correcto. Efectivamente. No deja de resultar curioso que ha habido algunos vaivenes en el caso, puesto que llegó a estar archivado incluso, puesto que algunos de esos trabajadores inicialmente negaron que se les hubiera ofrecido un trabajo a cambio de votos, pero posteriormente se han desdicho y se han llegado a formular acusación. Hay dos cuestiones también que me resultan especialmente curiosas y que entiendo que tienen bastante relevancia. La primera es que la denuncia sobre la compra de votos fue interpuesta por el candidato socialista a la alcaldía, Iván Álvarez Alonso, es decir, por la persona que perdió las últimas elecciones municipales con la alcaldesa que finalmente salió y ha resultado condenada. Y la segunda, que por lo que he podido leer en prensa, que la principal prueba de cargo contra la alcaldesa han sido unas grabaciones en las que supuestamente se la escucha ofrecer el trabajo a cambio de votos. Para que nos explique todos los pormenores del caso, va a estar en el programa con nosotros hoy Emilio Cortés, que es el abogado de la alcaldesa de Coria, al que ahora vamos a saludar. Emilio Cortés, buenas tardes, ¿qué tal, cómo está? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Emilio. Buenas tardes. A ver, para comenzar, supongo que vais a recurrir la sentencia, ¿verdad? Sí, estamos en el proceso de redacción del recurso de apelación. A ver, yo he preparado el programa conforme a las informaciones de prensa y he visto ahí diversas divergencias entre cuántos trabajadores exactamente han sido los que han denunciado. ¿Nos lo puedes aclarar? Bueno, exactamente no son trabajadores los que denuncian. Yo creo que el cariz fundamental no es su condición de trabajador, sino su condición de persona cercana a un partido político contrario al de la alcaldesa condenada. Ajá. Yo creo que lo que hay que subrayar es eso, con independencia de su afiliación política. Es verdad que prestaba a una empresa de su padre servicios para el ayuntamiento, pero yo creo que aquí de lo que se trata es de una encerrona de naturaleza política donde la cuestión laboral queda bastante al margen.
O sea, estos señores que han denunciado tienen una relación directa con el PSOE, que creo que es el partido de la oposición en... Exactamente, sí. Están vinculados al Partido Socialista y, de hecho, en las elecciones en las que se producen los hechos que la sentencia declara aprobados por el momento, el padre de un denunciante era el candidato del Partido Socialista a la alcaldía en Guijo de Coria. Ajá. Como ya he comentado yo en la introducción, la denuncia fue presentada incluso por el candidato del PSOE a la alcaldía, ¿verdad? Correcto, sí. Por el hijo, para ser exactos, por el hijo. Por el hijo del candidato. Exactamente, sí. Que has comentado que es uno de estos señores que manifiesta haberse implicado en el tema. Exactamente, sí. Es lo que no solamente grabó las conversaciones que tuvo él con la alcaldesa, sino que incluso estuvo presente en otras grabaciones donde aparecían otros personajes más secundarios. O sea, que ha demostrado un manifiesto interés por cazar a la alcaldesa previa provocación a través de múltiples conversaciones que han tenido entre ellos. Aclara esto, por favor. ¿Por qué dices previa provocación? Bueno, porque yo creo que hay dos elementos que no tienen ningún tipo de controversia en el procedimiento. En primer lugar, o tres para ser exacto. En primer lugar, que este denunciante acudió una cantidad inusitada de veces a ver a la alcaldesa, como declaran los propios ordenanzas del ayuntamiento, que se quedan sorprendidos de que este hombre vaya tantas veces a ver a la alcaldesa. La tesis que hemos sostenido, porque nos parece la más razonable, es que la alcaldesa fue provocada para decir ciertas cosas. Y luego la tercera evidencia es que las cintas de esas grabaciones que se presentan en el plenario no son cintas completas, sino que son cintas, como declaró los peritos de la Guardia Civil, que han sido manipuladas en el sentido más noble del término, es decir, que han sido los pasajes han sido seleccionados dejando fuera del acervo probatorio la integridad de esas grabaciones. Por tanto, ese recorta y pega que han hecho con las grabaciones a nosotros nos parece muy muy sospechoso, y hay que tener en cuenta que lo que castiga la ley electoral no es que una persona ofrezca el voto a un candidato, sino que el candidato pida el voto, que no es lo mismo. Y desde luego no hay prueba de que la alcaldesa lo haya solicitado, y sí bastantes indicios de que la haya ofrecido el ciudadano a la alcaldesa. Efectivamente, como comenta, por lo que yo he podido leer en prensa, esas grabaciones han sido la principal prueba de cargo en este procedimiento. ¿Qué es lo que se escucha exactamente ahí? O sea... Bueno, pues unas conversaciones bastante explícitas. No quiero perder la razón ni el sentido. Las conversaciones son explícitas y estos señores, tanto mi cliente como el denunciante, están hablando de votos, y están hablando de votos en el entorno de una continuación de una relación laboral. Pero insisto, lo que es menester conocer para que esa conducta pueda encajar en la ley electoral, en los delitos electorales, lo que hay que saber es de quién parte la iniciativa. Esto es crucial porque, insisto, la ley electoral no sanciona con pena privativa de libertad que alguien ofrezca su voto al candidato. Lo que castiga es que el candidato lo pida, y por tanto esa laguna probatoria que trae causa de la cercenación interesada de las grabaciones es lo que subrayamos en el plenario, pero de momento no hemos tenido suerte con la primera sentencia. Emilio, evidentemente en una campaña electoral se pide el voto. Lo que no se suele hacer es pedir el voto a cambio de algo, ¿no? Exactamente. Bueno, es que no se debe hacer, claro, no se debe hacer. Vosotros, por lo que intuyo, cambiáis un poco el sentido de la condena que actualmente hay, aunque se vaya a recurrir. Es decir, que no fue la alcaldesa la que ofreció votos a cambio de trabajo, sino que esto era, digamos, una trama urdida para intentar cogerla y dejarla un poco en evidencia e inhabilitarla posteriormente, como está pasando ahora, ¿no? Esa es la tesis, porque hay que tener en cuenta, insisto, que testimonios que se sucedieron en el plenario donde ponían de manifiesto el montón de visitas acumuladas que libró este denunciante a la alcaldesa, que aparecía allí sin agenda, aparecía cuando menos se esperaba, y claro, habrá grabado lo que habrá querido, habrá cortado lo que más le interesa y habrá montado una especie de puzzle probatorio que yo creo que decae desde el punto, y ahora insisto en que las partes no hemos tenido la totalidad de las grabaciones, sino aquellos pasajes de las grabaciones que han sido cortados, que han sido seleccionados y que pueden dar una cierta duda, pero lógicamente en un Estado de Derecho, cuando existe esa duda, siempre hay que resolver en favor del reo. Es curioso porque esto se produce además en una localidad, ya lo ha dicho Dani, Guijo de Coria, 200 habitantes, que a lo mejor son 91 votantes, son 92, no sé cuándo serán, que habitualmente los alcaldes, por la experiencia que yo tengo de años en este mundo de la radio y del periodismo,
mismo, prácticamente en esos pueblos, el alcalde sabe quién le va a votar, quién va a votar al otro y dónde va a votar cada uno. Yo he visto a muchos alcaldes que aciertan al 100% el número de votos y dónde van a ir. Se conocen, Sí, quiero decir, vamos. sí, es un universo muy cerrado y todos se conocen. Pero bueno, ya digo, ese aspecto tampoco la sentencia lo aborda porque es una cosa que podemos sospechar, pero no es una cosa que podamos probar, ¿no? Que teníamos que haber llegado a todos los vecinos del pueblo. Y la verdad es que es curioso, esto es una valoración personal mía, es curioso el empeño que hay y los medios que se despliegan para tener la alcaldía de un sitio como Guijo de Coria. A mí me parece verdaderamente curioso que los denunciantes hayan tenido el tiempo y el desahogo para tramar esta campaña y tener tiempo pues para hacer todo tipo de grabaciones y para poder confeccionar una acusación a la carta. ¿Cómo se realizaron esas grabaciones? ¿Con un móvil o con algún No, dispositivo más sofisticado? con un dispositivo de grabación de estos. Una grabadora, vamos. Sí, una grabadora bastante rudimentaria comparado con los métodos modernos que hay, que ahora en un pisacorbata o en un pin pues tienes un micrófono dentro, o incluso en un paraguas o una maleta. Pero bueno, esos fueron al método tradicional y lógicamente la alcaldesa pues estaba muy confiada de que no estaba siendo grabada y además que la conversación iba por unos términos que eran lícitos, ¿no? Ya. Que ella actuó muy confiada, sí. ¿Qué te iba a decir, Emilio? He podido leer también que varios de los denunciantes cambiaron su versión durante el procedimiento, que inicialmente decían que no les habían comprado el voto y posteriormente dijeron que sí. ¿Es eso cierto? Sí, bueno, pasado mañana presentamos una querella por falso testimonio en los juzgados de instrucción de Coria contra 3 personas que en 3 ocasiones durante la instrucción dijeron que ellos no habían recibido ninguna oferta de la alcaldesa. Incluso una de esas personas, hay una mujer entre esas 3 personas, pues esa mujer incluso llegó a denunciar a los denunciantes, valga la redundancia, por un delito de coacciones y de acoso, porque andaban detrás de ella para que dijera lo que le interesaba. Y cuando llegan al día del juicio oral, yo les pregunto así de claro, y afortunadamente la jueza me dejó hacer esa pregunta, yo les pregunté, oiga, ¿ustedes cuándo han mentido? Y dijeron paladinamente que habían mentido en instrucción. Por tanto, si han mentido en instrucción, pues van a tener que responder ante la Administración de Justicia por la querella por falso testimonio que vamos a formalizar en unas horas. Eso es un delito, ¿no? Sí, naturalmente que sí, es un delito y sobre todo la arrogancia con la que se mostraron en el juicio oral, arrogancia por ser suave, pues la verdad es que a mí me pareció verdaderamente llamativa. Emilio, ya para acabar, aparte del descrédito que una condena de este tipo lógicamente lleva para cualquier persona, y más siendo una persona pública como es una alcaldesa, si la sentencia deviene firme, no parece que tu cliente vaya a ir a la cárcel, pero ¿cuáles son las repercusiones personales que va a tener, aparte de que lógicamente tendría que dejar la alcaldía, es decir, ella es funcionaria o trabaja para algún organismo público? No, de todas formas la condena se contrae en cuanto a la inhabilitación a lo que tiene que ver con cargo público. Ajá. Es decir, que si fuera funcionaria de otro ministerio o de otra administración, eso no le afectaría. Afortunadamente las reformas del Código Penal han puesto ese toro en suerte, es decir, la inhabilitación se contrae al ámbito en el que se ha producido el delito y por tanto más allá de que tuviera que dejar eventualmente su puesto de alcaldesa, tenemos lógicamente que estimular la suspensión de la pena, que como sabéis es potestativa, no es obligatoria por parte del tribunal sentenciador, al ser la pena inferior a 2 años de prisión. Imagino que estos días en conversaciones con tu clienta, con la alcaldesa, con Cristina Vicente, el ambiente en el pueblo debe ser horroroso, claro, porque además 2 bandos enfrentados ahí, unos creerán a unos y otros a otros, un poco complicado, ¿no? En un sitio tan chiquitito, vamos. Sí. De todas formas, yo creo que lo que hace es acentuar la línea divisoria. Es decir, que ahí está muy claro quién es tirio y quién es troyano. Lógicamente ahora, pues los troyanos están mucho más envalentonados y mucho más satisfechos porque han conseguido provisionalmente una victoria en el proceso, que han cocinado a fuego lento, con toda suerte de artimañas, pero lógicamente esto no es como empieza, sino como acaba. Porque además imagino que detrás de todo esto, además de una vertiente política, con trampas o sin trampas, como estamos hablando, habrá rencillas personales, que suele haberlas también en lugares tan pequeños. Sí, además hay que tener en cuenta que muchos son familias, Ya, por o sea, eso digo. que incluso llegan hasta ese nivel, y yo siempre le he insistido mucho a mi cliente y al entorno de mi cliente, bueno, pues que tengan la sangre fría para no entrar en determinado tipo de provocación y tener la cabeza siempre
de una forma que no se complique más la cosa, porque es un sitio muy pequeño, la convivencia es prácticamente diaria, porque por una cuestión puramente de superficie de terreno te lo tienes que encontrar, te tienes que cruzar con ellos, y a mí me gustaría que tanto por un bando como por otro, pues que se mantuviera la cordura y que todas las diferencias se sustancien en el ámbito de la Administración de Justicia. De acuerdo, Emilio, pues muchas gracias por venir al programa. Ya te llamaremos en otra ocasión porque varios de los procedimientos que llevas tienen interés mediático. Y ya te digo, gracias por venir. Nada, a vosotros. Emilio Cortés, un abrazo. Hasta luego. Adiós. Muy fuerte, hasta muy pronto. Adiós. Hasta luego. Bueno, claro, yo incidía un poco en ese asunto. Quiero decir que yo me imagino, bueno, en Cáceres conocemos, quiero decir, en Extremadura, conocemos un poco cómo se mueve un ambiente de un pueblo pequeñito, donde, bueno, pues hay un bar apenas o dos bares, hay una pequeña tienda. Y luego lo que decía Emilio, el abogado, ¿no? Que es que la mayoría, porque he visto casos de estos, de enfrentamientos entre propias familias, que son primo o un tío, sí, claro, primo segundo, o lo que que uno sea. es y familiares directos, que uno es del Partido Popular, otro es del Partido Socialista y terminan. Pero claro, es que aquí estás hablando de un caso que es el que se juzga y porque se le condena por comprar votos, y de otro caso que es el que defiende el abogado, de que esto es una trama urdida por el candidato que perdió, el que está en la oposición del Partido Socialista, para echar a la candidata del PP, ¿no? Bueno. Pues sí, pero como siempre, desde luego quien mejor conoce el caso son los jueces que lo están juzgando, con lo cual ya veremos en qué queda ese recurso y como siempre le daremos seguimiento al tema. Pues sí, porque ha dicho Emilio, si no recuerdo mal, que pasado mañana van a presentar esa denuncia por falso testimonio. Esto podría invalidar la sentencia, se podría recurrir y, como tú dices, podría salir todo lo contrario de lo que ha salido ahora en esta primera. Los recursos es lo que tiene, que perfectamente pueden darle la vuelta a la tortilla totalmente, es así. Don Daniel López Vivas, de López Vivas Abogados, que tenga usted una feliz semana. Nos vemos el fin de semana en Serradilla. De acuerdo, Vicente, muchas gracias por lo de Don. Adiós. Adiós.